Les damos la bienvenida al podcast número 133 de Crónicas Gumba. El día de hoy yo seré su anfitrión, César Rivera. Me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos y me acompaña Víctor Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. A mí me encuentran en @Dalos. El día de hoy, ya Víctor un poquito más recuperado de su garganta. Sí, un poquito, sí. Decidió traernos un juego que es de una franquicia bastante conocida, pero que nunca habíamos traído a nuestro podcast de manera previa. ¿De qué juego vamos a hablar, Víctor, y qué nos vamos a quedar escuchando? Vamos a hablar de Devil May Cry 5 y nos vamos a quedar escuchando de su banda sonora Voltaic Black Knight. Como les adelantaba, pues esta es la quinta entrega de una franquicia que empezó por allá por la época de la PlayStation 2 con un personaje bastante llamativo. Ya habíamos mencionado previamente el juego solamente cuando hablamos del desarrollo de Resident Evil 4 y en Dragon's Dogma también. Y de Dragon's Dogma, sí. Pero pues cuénteme, Víctor, este Devil May Cry 5, ¿de qué tipo de juego estamos hablando? ¿En qué plataformas está disponible? ¿Cuándo salió al mercado? Estamos hablando entonces de un juego de hack and slash, acción pura y dura, con mucho estilo, espadas. Es un juego, como dice César, que empezó hace ya bastante tiempo, en el 2001, de Capcom, y que llegó a PlayStation 4, Xbox One y PC originalmente en 2019 y tuvo una versión mejorada para las consolas de actual generación, PlayStation 5 y Xbox Series, a finales del 2020. Listo, Víctor. De esto hay mucha tela por cortar precisamente porque no hemos hablado previamente de la franquicia. ¿Podríamos hablar de Capcom? Que no creo que valga no creo la pena porque todavía no entra a la muertoteca de desarrolladores. Sí, no, y pues nos tiramos todo el podcast y mucho más. Tampoco creo que valga, no sé si de pronto valga la pena hablar del estudio que creó el original, o más bien hablamos del desarrollo de esta entrega. Voy a hablar un poquito de la serie en general, muy rápidamente, porque precisamente como dices, tenemos en deuda hablarles de pronto de los primeros juegos. Yo tengo por lo menos 1 o 2 reseñas pendientes por escribir al respecto, porque he tenido la oportunidad de jugar algunos de sus juegos y se nos había quedado en el tintero. Entonces quiero hablarles un poquito de la serie, de dónde salió este Devil May Cry y cómo llegamos al 5. Como decía César, esto empezó por allá en el 2001 en la PlayStation 2. Esto es información general. Si ustedes se meten a foros, a revistas, van a encontrar mucho de cómo surgió la idea de Devil May Cry. El creador de la serie como tal es Hideki Kamiya. Me recordarán por juegos como Okami, Bayonetta, bueno, un montón de juegos de acción. Y múltiples fuentes ustedes encuentran que a Kamiya le encargaron hacer realmente una secuela de Resident Evil. Iba a ser el Resident Evil 4. Y la idea era que querían que se orientara más a la acción, pero Kamiya tenía la idea de introducir un personaje súper poderoso, producto de los experimentos estos de Umbrella, y poco a poco fue cambiando cositas, la ambientación, los enemigos, las armas, y se salió tanto de la serie que Capcom le dijo, oiga, su idea está muy chévere, pero mejor no, entonces hagamos otra serie de aquí, el Resident Evil se lo damos a alguien más, y así surgió Devil May Cry, un juego de acción en donde el protagonista podía cambiar de ataques de cuerpo a cuerpo a disparar con unas pistolas a distancia, con cámara relativamente dinámica. Si ustedes recuerdan, Resident Evil hasta el 3 tenía muchos escenarios fijos y su cámara estaba en un solo punto, y cuando salías de ese escenario todo eran fondos prerenderizados, personajes poligonales para poder hacer personajes con una buena cantidad de polígonos y bastante detalle sin tener que sacrificar, oiga, es que tenemos que desarrollar todo el fondo en polígonos, y eso pues consumía muchos recursos.
Sí, entonces aquí digamos que ya estamos en PlayStation 2 buscando hacer la cámara un poquito más dinámica. Todavía sigue habiendo uno que otro ángulo fijo, pero digamos que ya muchísimo más ágil. Un Devil Trigger, que es algo así como una transformación especial que va a tener también nuestro personaje. Y después de tener como esa jugabilidad, dijeron, bueno, ya esto no fue un Resident Evil, ¿qué historia le ponemos? Entonces se idearon una historia del combate entre dos hermanos que terminan enfrentándose en la mitad de una guerra y una invasión de demonios al planeta, a nuestra dimensión. Al juego le fue muy bien, se hizo un hueco entre los juegos de acción casi inmediatamente y además vio el nacimiento de Dante como un héroe de acción y no como el típico héroe melancólico, sino en su lugar un tipo más relajado, más burlón, más flashy, como que le gustaba. Incluso Sobrador, el man es, "Oh, yo soy lo mejor de lo mejor, entonces háganse a un Ujú. lado". Y no en vano, por eso Exacto. el juego se llama Devil May Cry. Correcto. En el 2003 nos saltamos, seguimos en PlayStation 2, pero como le fue también el primer juego, se apresuraron a sacar una secuela y el objeto era hacer el juego más grande, por lo que agregaron 2 campañas, escenarios más grandes, más enemigos, más secciones opcionales, más armas, más técnica, más velocidad. Pero pues más no siempre es mejor y el juego empezó a recibir un montón de críticas porque sí era más grande, pero el combate era más simple, los escenarios sí eran más grandes, pero eran pasillos extendidos, los movimientos adicionales eran solo como mejoras pues, muy leves de los movimientos que ya existían y estas dos historias independientes no era muy atractivo visitar la otra porque digamos que se cerraba una, era muy largo y muy tedioso el juego, entonces no le fue muy bien. Incluso hay muchas críticas de jefes que se derrotan poniéndose en una esquina del escenario y solo disparando, entonces tenía sus problemas de diseño y pues que Este juego no fue dirigido por Camilla, este juego no, fue no, fue que es que precisamente yo me puse a buscar, bueno, qué fue lo que pasó ahí, y resulta que es que Camilla ya estaba saliendo de Capcom y le dejaron este proyecto a otro director interno de Capcom y no, incluso este segundo director no lo nombran tampoco y dejó el juego por ahí tirado y le pidieron a Hideaki Itsuno. Bueno, este señor tiene otros temas importantes, después de pronto lo mencionamos, pero le pidieron que ayudara a cerrar el juego lo más rápido posible, porque ya estaban empezando a tener problemas con los recursos que habían asignado a él. Entonces él se enfocó en corregir errores y que el juego saliera. Afortunadamente las ventas del segundo juego fueron buenas porque el primer juego fue famoso y eso les permitió, sabiendo que habían tenido un problema en el desarrollo, volver a recoger, digamos que capital para sacar el tercer juego. Ese ya estamos hablando del 2005, seguimos en PlayStation 2 y salió Devil May Cry 3, que es reconocido como uno de los mejores juegos de la serie y no solo eso, sino como uno de los mejores juegos de acción. Si ustedes van y miran esas listas, los mejores hack and slash de la historia, ahí está Devil May Cry 3. Aquí lo que hizo Itsuno fue que cogió todas las ideas del primer juego, el que dejó Camilla, retomó la historia desde ahí, ignoró un montón de tópicos del segundo juego y lo que hizo fue enfocarse en mejorar el combate y hacer que Dante se sintiera más poderoso, más sobrador. De este juego yo creo que les debemos de pronto alguna reseña escrita. Yo tuve oportunidad de jugar este también, igual que el primero. Ese fue el que yo probé, pero tenía un nivel de dificultad que se me hace que no estaba pensado para un jugador, para que, oiga, empecemos Promedio, por el no. 3. No, suerte. No, y eso lo tuvieron que corregir en futuras versiones, ya compilaciones y versiones HD. Hicieron algunos ajustes para reducir un poquito la dificultad o para dar modos de juego un poquito más sencillos. También recuerdo que este juego tuvo una versión de Special Edition, que era la que permitía manejar al hermano de Dante, a Virgil. Ajá, Virgil. Virgil. Ujú. Y eso era pues novedoso porque era un personaje que se sentía de verdad diferente. O sea, no era un skin, no era un cambio de paleta y hey, tenemos otro personaje. No. No, De no, los verdad se sentía movimientos muy diferente. son totalmente diferentes. Juega un poco más con una katana, un movimiento más pausado, es diferente. De ahí nos saltamos al 2008. Fíjense que cada 2, 3 años está saliendo un juego, pero ya ahí llegamos a la generación de la PlayStation 360 y el trabajo en HD le estaba costando a Capcom todo lo imaginable. Entonces empezó a reclutar un montón de gente para hacer un equipo más grande, se empezó a gastar mucho más dinero, entonces dijeron, bueno, sí, esta franquicia tiene mucho éxito, vamos a hacerlo, pero entonces tienen que hacer que Dante o que el personaje sea mucho más cool. Entonces dijeron, no, tenemos una idea, mejor traigamos a otro personaje más joven, más con movimientos nuevos, con nuevos estilos de pelea, pero el productor Hiroyuki Kobayashi les dijo,
listo, metan al personaje que quieren meter, ese personaje se llama Nero, pero a Dante no lo pueden sacar porque yo no estoy dispuesto a que si tengamos el mismo problema que tuvo Konami con Metal Gear Solid 2. Para quienes no lo recuerdan, por allá precisamente en la época de PlayStation 2, Konami tuvo muchísimo éxito con Metal Gear Solid y en el segundo juego hicieron un teaser en donde estaba el protagonista en el primer capítulo y luego lo cambiaban, y eso fue un backslash durísimo para el juego, que sin ser un mal juego le costó ventas. Entonces, digamos que aquí querían curarse en salud. Si de pronto quieren saber más de ese juego, de Metal Gear Solid 2, Son of Patriots, nosotros tenemos una reseña escrita en la página web, por si los quieren visitar en www.cronicasgumba.com. Buscan Metal Gear, ahí tenemos la reseña de ese juego. Perfecto. Aquí ellos implementaron un motor Empty Framework Engine. Ese motor no es poco conocido porque allí empezaron a desarrollar en esa época todo lo que fuera de alta definición y para computadora. Lo usaron en juegos como Dragon Dogma, Resident Evil 5, Marvel vs. Capcom 3 e incluso hoy se sigue utilizando. Capcom lo utiliza en sus compilaciones, las de Street Fighter, Saturn y Mega Man. Ahí sigue utilizando el Empty Framework. Pero como la mayoría de compañías japonesas en el 2008, Capcom estaba luchando por tratar de vender más afuera de Japón, no tanto porque no le gustara el mercado japonés, sino porque estábamos en plena crisis financiera, y una de las soluciones que tenían la mayoría de desarrollos japoneses era tratar de vender más en Occidente para pues no entrar ellos en crisis. Y sí, a pesar llevarse todo el mercado, tanto el local japonés como el global americano y europeo, sobre todo, que son esos que venden, que les fortalecería económicamente, teniendo en cuenta que las ventas de pronto en Japón están un poquito de capa caída. Exacto. En el 2008 entonces lanzaron este juego, no le fue mal ni en críticas ni en ventas, pero no llenó las expectativas de ninguna de las dos. O sea, se quedó corto tanto en la crítica porque no era ese gran juego de acción, se sintió como apurado en algunas cosas. Yo de hecho también lo jugué bastante, no lo he terminado, lo tengo ahí pendiente, pero estoy bastante adelantado. Y tampoco le fue o sacó las ventas que Capcom esperaba después de todo lo que había invertido. Entonces decidieron, después del 2008, repensar qué iban a hacer, y lo que decidieron fue reiniciar la serie. Entonces, sí, antes de pasar al siguiente, en ese Devil May Cry 4 ya no contaba prácticamente con nadie del equipo original, porque mucha de esa gente que era parte de lo que se llamaba dentro de Capcom el Clover Studio fueron los que fundaron finalmente Platinum Games. Y en ese momento, prácticamente un año después, Platinum sacó su primer juego de acción que iba precisamente a enfrentarse a ese Devil May Cry, que fue el primer Bayonetta, publicado por Sega. Y ese le fue muy, muy bien en reseñas, pero las ventas no fueron tan positivas. Correcto. Con el reboot, en 2010 dijeron no. Como el 4 no fue lo que esperábamos, vamos a rediseñar todo esto, y como lo que queremos es apelar al público occidental, entonces nos vamos a ir con un estudio occidental. Y aquí en el 2012 lanzaron un juego en alianza con Ninja Theory. Ninja Theory es el desarrollador de Senua Sacrifice, que nosotros tenemos un podcast de este juego, y Capcom, ¿cómo se llama este otro que también tenemos una reseña escrita? De Enslave. Enslave Odyssey to the West. Enslave tenemos la reseña escrita, y también tenemos la reseña escrita de Heavenly Sword. Heavenly Sword. Correcto. Todos esos juegos son de Ninja Theory. Como quien dice, es de nuestros afectos. Ajá. Y de hecho, Capcom se decantó por dejarle la franquicia a Ninja Theory, porque estos dos juegos que nombramos, Heavenly Sword y Enslave, son juegos que tienen algo de acción y algo de la jugabilidad que Capcom quería imprimirle a este nuevo Devil May Cry que iba a salir. La idea era rediseñar a Dante, hacerlo más atractivo para el público occidental, y dicen precisamente estos de Ninja Theory que ellos se basaron en el nuevo Dante, buscaron que se pareciera a este personaje de Brad Pitt en la película de The Fight Club, que es así como todo irreverente, pero rudo, algo brusco, y en sí el juego, yo no he tenido oportunidad de pasarlo, sí lo he podido jugar algo, y no es un mal juego. No, es bastante bueno. Yo tengo un amigo que es bien aficionado a los juegos de Devil May Cry, y él lo compró. El juego se llama DMC Devil May Cry,
y le gustó muchísimo. Me dijo, es muy buen juego, se siente diferente por todo el tema del rediseño y las personalidades y la trama, pero en cuanto a jugabilidad es excelente. Correcto. O sea, el juego, de hecho, si pueden probarlo, nos comentan qué les parece, pero las críticas llegaron fue más del lado de esos fanáticos que se hacen a veces las series, en donde como este Dante era diferente, tenía una actitud diferente, el universo era ligeramente diferente, entonces no les gustó tanto el rediseño y si bien no le fue tampoco mal en ventas, no obtuvo lo que ellos esperaban. Al final este juego en el 2012, después de que salió, no hizo mucho ruido, quedó algo en silencio, hasta que en el 2019 lanzaron este Devil May Cry 5. De hecho lo anunciaron en el 2015 y lo anunciaron como no con mucho ruido, pero sí diciendo que Itsuno, el que estuvo a cargo de la tercera entrega, iba a ser el director de este juego, de nuevo organizando un equipo interno de Capcom para desarrollarlo. Entonces fueron más de 7 años de espera y salió en el 2019 para PlayStation 4, Xbox One y PC. PC obtuvo una versión mejorada en el 2020 y más tarde para las consolas de actual generación se obtuvo una versión que aumentaba, sobre todo se enfocaba en aspectos técnicos y le agregaron un capítulo adicional o una posibilidad de un personaje adicional con el que se podía jugar toda la historia y cambiaba un poquito lo que pasaba en cada uno de los actos de los capítulos. Eso salió en PC como un adicional. Y como exclusiva de las nuevas consolas está este tema del ray tracing, del manejo de la luz, quedó como exclusiva de las nuevas consolas. Listo, Víctor. Ya hablamos entonces de la historia de la franquicia, de los primeros 4 entregas, de ese reboot fallido, ese reinicio que no pegó. Y también recuerdo que pues al principio de la generación anterior de PlayStation 4 y Xbox One, salieron varias compilaciones en HD y que compilan los 3 primeros juegos y luego los 3 primeros juegos y el de MC y bueno, varias combinaciones. Pero digamos que si yo no he jugado toda esa cantidad de títulos, que la verdad no los he jugado, solamente los he probado ligeramente, ¿qué tengo que esperar de Devil May Cry 5? ¿Me va a perder si empiezo en ese punto o de qué va la trama de este juego? Bueno, aquí hay un tema y es que la historia del juego sí es secuencial, es decir, este quinto juego recoge los eventos que sucedieron en los juegos anteriores. Cuando tú empiezas, te dan la opción de ver un video en donde te cuenta todo lo que pasó en los juegos anteriores, pero la verdad es que la historia pesa muy poquito en este juego Devil May Cry 5. Entonces no se pierden realmente de mucho y si les gusta la jugabilidad, si les gustan los personajes, más se motivan a tratar de averiguar por fuera qué es lo que pasó, porque realmente el juego tampoco lo narra muy bien. De hecho, les voy a contar no en el orden que lo pone el juego, sino de la forma más lógica que pude encontrar, tratando de no destripar nada, eso sí. Pero si acaso llegan ustedes a pensar que hay algún spoiler, no se preocupen que esto no es nada importante. Entonces empiezo. Esto, digamos que voy a poner aquí a un tipo raro, es un tipo gótico con un montón de tatuajes que llega es realmente joven, llega con es un personaje bastón. Se responde el nombre de V o V, la letra V, que viene a contratar a Dante para detener a un demonio que está a punto de revivir saliendo de un árbol gigante que tiene raíces en el infierno y que está creciendo en nuestro plano. Dante aquí entonces nos lo presentan como un cazademonios profesional que está pasando una época de vacas flacas, como en todos los juegos, entonces por eso es que les digo que no se está perdiendo de mucho, y acepta el trabajo porque pues necesita el dinero. Lo acompañan 2 de las mujeres cazadoras de demonios más fuertes que hay en el mundo, y desafortunadamente las cosas parece que no les están saliendo muy bien, y entonces este extraño, el B, recurre a un plan B, entonces los deja por allá a Dante y a sus amigos y les dice voy a hacer otra cosa, y se va a buscar a otro cazador de demonios que se llama Nero. Aquí volvemos al personaje del cuarto juego. Es un peleador joven que en lugar de un brazo tiene una prótesis mecánica y que maneja una espada como si fuera una motosierra. Eso incluso mueve el manubrio, mueve la empuñadura como si fuera un manubrio de motocicleta y con eso recarga esta espada. Y Nero aparte tiene un motivo personal para luchar contra el demonio que está saliendo en este árbol que está formando una torre, con lo cual Vi pues lo identifica como un buen plan B.
Empezamos el juego precisamente con Nero, llegamos hasta un sitio en donde está combatiendo Dante y sus amigas contra un demonio que les está dando muy duro. Nero trata de intervenir, pero le va muy mal y Dante termina entonces convirtiéndose en una especie de monstruo, saca a Nero del combate y de la torre en el que están peleando para salvarlo, incluso le alcanza a decir que él es un peso muerto y eso enfurece a Nero, que ahora tiene otro motivo para volver a recorrer la ciudad, volver a escalar el árbol y tratar de derrotar a este demonio para sentir que no es un peso muerto en su agencia Devil May Cry. Ya, empezamos con Nero, luego en algún momento nos permiten cambiar de personaje y jugamos con Vi, con el extraño este del bastón, y en otra parte del juego jugamos como Dante. Podemos pasar todo el juego, después cuando lo terminemos nos liberan a otro personaje oculto que todo el mundo ya sabe porque lo anunciaron para la edición del 2020, es Vergil. Oh, estamos muy sorprendidos. Sí, entonces si ya pasas el juego, desbloqueas un cuarto personaje y puedes volver a pasar toda la historia con Vergil, y eso te narra, sí te afecta un poquito la historia porque los eventos ocurren de forma diferente. ¿Qué tiene la historia? Que está muy establecida. Puede llegar uno a sentir que, no, sí me faltó jugar todas las anteriores, porque se nota que estos personajes se conocen. Las cazadoras conocen a Dante y lo tratan de una determinada manera. Dante y Nero también tienen ya una relación y hablan como si fueran una especie de familiares. Se nota que eso se desarrolló en juegos anteriores y esto está después de todo eso, al parecer. Y además desde el... Sí, al menos por la forma como luce Dante, uno diría, este es el que va al final de la historia, porque el tercero iba como al principio, eso, la línea temporal no es muy clara, no, la línea temporal no sigue la línea de los juegos. No. Bueno, lo que es bueno de cómo ponen la historia, que al principio y al final de cada capítulo nos ponen unas cinemáticas hechas con el motor del juego de muy alta factura, que se esfuerza mucho en ser... over the top, en ser ridícula casi. Entonces hay un tema que es muy exagerada. Exacto, porque entonces en algún momento llegan en una motocicleta y la motocicleta convierte en espada, o se ponen a bailar, yo no sé, cualquier tipo de locuras, eso pasa ahí. Hay un tema interesante, y es que a medida que cambian los capítulos nos dicen qué hora del día es. Se supone que todo esto surge, o todo este juego se genera o se da en un día prácticamente. Y a veces nos llevan atrás en la historia, una semana o algunos días atrás, para contarnos qué pasó. Pero algunas secciones se desarrollan incluso en la misma hora, solamente que cambiamos el personaje. Entonces, primero jugamos con uno a la misma hora, luego jugamos otro capítulo con otro personaje a la misma hora, entonces ya sabemos, a esta hora el personaje anterior estaba haciendo tal cosa, y lo podemos ver en algún momento. Entonces, eso digamos que lo hace interesante. Hay un montón de referencias a otros juegos de la franquicia de Capcom, y de las que no son de Capcom también. Incluso por ahí nos menciona algún contacto, como si esto tuviera o fuera en el mismo universo de Bayonetta. También aparecen cameos a otros personajes de Capcom, a la animación de Devil May Cry, que tiene una animación y se supone que la historia también pega aquí como canónica. En general la narrativa es entretenida, pero es bastante regular. Hay un montón de huecos, hay una forma rara de narrarla, pero lo que les digo, al final no importa, porque lo importante es cómo se juega esto. Se me hace que es uno de esos juegos que de vieja data, o sea, tiene ese aspecto de nostálgico, por así decirlo, en el que, oiga, tenemos una historia, pero es una excusa para que usted vaya y le reparta sablazos a todo el mundo. Correcto, y es una forma de hacer ver cool a nuestros personajes. Listo. Entonces, ya que todos nuestros personajes se ven muy cool, la siguiente pregunta sería, ¿y cómo van los sablazos y los disparos? ¿Conserva mecánicas de juego anteriores? ¿Evoluciona la fórmula? ¿Cómo controlamos a estos personajes? Sin duda que es una evolución, es un hack and slash moderno, en donde hay muchos combates, entonces hay muchas arenas cerradas, y allí nos ponen a pelear contra 5 o 6 enemigos, o de pronto nos llegan un par de gigantes enormes y tenemos que ver cómo saltamos en el aire y nos desplazamos y hacemos teletransportaciones, peleamos con armas a distancia o peleamos con sables. El juego en sí es muy lineal. Empezamos normalmente explorando un área, nos encontramos normalmente gemas de sangre que sirven como moneda en este tipo de juegos.
Ya les digo ahora para qué se usa esa moneda. Hay otras gemas que sirven para recuperar vida, otras incluso sirven para mejorar las estadísticas, como la barra de salud de nuestro personaje, o una barra que es la que activa el Devil Trigger, que ahora les menciono un poquito de eso, que es como un especial que tiene cada personaje y es diferente en cada caso. Después de que exploramos un rato, nos encierran en un área y ahí es donde se genera la arena en donde vamos a pelear, y dependiendo del personaje, aquí voy a entrar a hablar de cada uno de ellos porque son bastante diferentes y eso es algo que hace muy entretenido este juego. Tenemos 3 principales, como les decía. Nero es con el que empezamos, es el más balanceado, maneja una espada que parece una motosierra, que les dije que se potencia como si fuera una moto y se carga. Entonces, si yo tengo el tiempo de cargarla, la espada es más efectiva. También maneja pistolas, una pistola que puede controlar a los enemigos a distancia, y tiene una mano prostática, como les decía, una mano mecánica que le sirve para dar golpes especiales, y se puede cambiar. Entonces hay una que genera una explosión eléctrica, otra que se dispara y persigue a los enemigos como si fuera un cohete. También tengo una especie de hookshot, entonces yo puedo o acercarme a un enemigo o traerlo más pequeño. Esa era la función inicial de la mano de Nero en el de MK4, que uno lo utilizaba para acercar a los enemigos o uno acercarse a los enemigos. Y esto activa un montón de tácticas porque dependiendo de cómo te guste pelear. Entonces yo, por ejemplo, en algún momento decidí utilizar mucho la eléctrica porque hacía un campo, o a veces decidí utilizar otra que tenía unas opciones de ralentizar a los enemigos en un área, entonces cosas así. Tiene mucho juego. Y aparte tiene una opción, estas manos se dañan, entonces como que tienen un tema de que si las utilizo mal o las golpean, se estropean. Entonces yo puedo llevar varias y Nero las va intercambiando a medida que se van destruyendo, o las puede romper a voluntad para, por ejemplo, liberarse. Si lo tienen agarrado por algún motivo, yo puedo hacer estallar la mano y eso hace que me suelte el enemigo. Todas estas manos se le pueden comprar a una vendedora / herrera / amiga socia de Nero, que lo va siguiendo. / ingeniera / mecánica / Yo me acuerdo de ella por el tráiler de anuncio del juego. Ella se llama Nico y nos va persiguiendo por todo el juego en una camioneta. Súper gracioso porque llega en un teléfono público y resulta que Nero marca el teléfono público y la camioneta cae del techo o sencillamente se desliza por una de las hojas del árbol demoníaco. Pero ahí llega la camioneta y ahí es como nuestro punto de descanso para comprarle cosas, para mejorar al personaje. Entonces a ella le podemos comprar con esa moneda, esas monedas de sangre, le podemos comprar habilidades como el doble salto, mejorar el hookshot, o efectos adicionales para las manos mecánicas, nuevos combos, mejorar la vida, cosas así. Incluso podemos comprar ítems para que se nos revivan en mitad del combate, ese tipo de cosas. Les hablé de la espada de Nero, esta que parece motosierra y con manubrio de motocicleta. Entonces uno juega también mucho a que si el enemigo me da algo de tiempo, yo recargo la espada y inicio los combos, y estos combos entonces son más efectivos, son más vistosos, tienen más potencia. Entonces realmente Nero es como el intermedio, pero tiene muchas opciones. Antes de pasar al siguiente, este juego sigue con el tema de la calificación del combo, ¿cierto? De que yo empiezo a hacer el combo y a medida que agrego golpes y voy cambiando el fragmento del combo, me van dando mejor calificación hasta que puedo alcanzar la S. S o doble S o triple S. Este juego te premia no porque el combo sea más largo, porque tú puedes idearte algún combo que traba al enemigo, pero te dan más puntos si logras hacer que el combo sea más vistoso. Sí, le califican a uno es el estilo más que la longitud. Esto se me adelanta un poquito de lo que quería decir, pero ya que lo mencionó César, aprovecho para decirlo. Aparte, el mismo juego se encarga de irte diciendo si lo estás haciendo bien, no solo porque se ve el combo más vistoso, gráficamente te ponen cosas, chispas y luces para que se vea más vistoso, sino porque la música también funciona diferente cuando tú estás haciendo un buen combo, o el mismo marcador va vibrando en un lado de la pantalla y hay una especie de narrador que te va diciendo, así como en los juegos de pelea, ultra combo, super combo, stylish combo, te va como diciendo que lo estás haciendo bien. Entonces este juego hace que la jugabilidad basada en ese combate se sienta muy recompensada.
Listo. Entonces, ¿algo más de enero o nos pasamos al siguiente pupilo? El siguiente es bastante diferente, es Vi, el personaje este que les digo que se ve como Es frágil, el que como más con me unos... llama la atención de los diseños que mostraron. Y es bastante entretenido y es bastante diferente. Cuando digo que es el más raro es porque es una especie de invocador. En realidad él tiene tres mascotas guardianes y una es un pájaro que lanza rayos, entonces con un botón se controla que se lanzan los disparos, los rayos de este ave del grifo. Tiene una pantera que es la que ataca cuerpo a cuerpo y esta pantera pues es realmente como otra criatura, le salen tentáculos o se convierte en sierra y sirve como montura para Vi en algunos momentos. Vi tiene una barra que se puede ir mejorando y cuando se llena, él puede invocar a su tercera mascota, que es un golem. Es un golem gigante. Y el ave y la pantera reaccionan a un botón que presionamos nosotros para que ellos ataquen, pero la ubicación es la que ellos tienen. Entonces yo puedo tratar de que ataquen a alguien, si pongo a Vía que quede cerca de ellos, ellos vienen a tratar de protegerlo, o si no, ellos sencillamente van atacando según yo presione a los enemigos que tengan más cercano. El golem se mueve a voluntad propia a menos de que compremos una habilidad para que Vi se monte en el golem y ya ahí sí ya lo controlamos un poco. El tema es que estas mascotas no matan a los enemigos, sino que los dejan atontados al final, o sea, les bajan toda la salud, pero no se mueren. El remate lo tiene que dar Vi, es como si fuera un exorcismo, entonces él con su bastón va y les da el golpe final y dice algunas palabras y se desaparecen los bichos y eso va, digamos que haciendo un juego en donde las criaturas van golpeando a los tipos y cuando ya están detenidos, entonces yo puedo acercarme con Vio o tratar de teletransportarme, darles el último golpe y luego si el ave tiene por allá otro tontado, entonces Vi se teletransporta allá y mata a dos y así se van mejorando los combos. También es muy entretenido. Vi también le puede comprar mejoras a Nico o las puede conseguir en unas estatuas en la mitad de los niveles que hay por ahí, que eso es lo clásico del juego, las estatuas. Uno puede mejorar la vida de Vi, la barra de especiales para que el golem permanezca más tiempo cuando lo convocamos. Las mascotas aparte tienen vida independiente a la de Vi, entonces hay que ser cuidadoso, no dejarlos por ahí expuestos porque si no pues los deshabilita y nos quedamos sin ataques. Entonces con este fue el que mejor me fue el que sentí como más fácil de controlar en mi forma de combate, pero no es que sea mejor o peor, sencillamente es diferente. A mí también, a mí personalmente es el que más me llama la atención precisamente porque ese estilo es como diferente y me recuerda la forma en la que yo juego cosas como, no sé, juegos de rol, que Ajá, yo usualmente me voy como un es un personaje de invocador. soporte. Exacto, yo me voy como un personaje de soporte que normalmente está desde las sombras ayudando, empujando, no sé qué y no sé cuál, y los demás hacen como el trabajo ya de fronteros. Ujú, algo así Entonces, funciona esto aquí. exacto. Entonces, por eso sí, desde que vi la forma como se jugaba en algún demo, me llamó muchísimo la atención ese personaje. Listo, y voy a cerrar con el último de los que voy a describir, que es Dante, es el original. Dante tiene 4 modos de combate y de allí cada una tiene técnicas y combos diferentes. Los modos de combate se cambian tan sencillo como en el pad direccional. Si yo presiono hacia un lado, hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la derecha, cambio el modo de combate. Esto viene desde la revisión que le hicieron al Devil May Cry 3. Ya el 3 incorporaba los 4 modos de combate, pero había que hacer muchas cosas para cambiarlo. Cuando hicieron la revisión y las versiones HD, ya la pusieron en el pad direccional y eso hace que sea muy fácil de cambiar. La básica en mi gusto, no es que una sea mejor que la otra, solo que la que yo más utilicé es la de espadachín. Entonces es un modo de estilo de combate de combo directo, rango medio, se combina muy bien con especiales y puedo cambiar a otros modos rápidamente cuando estoy con la espada. Tiene un modo enfocado en las pistolas, que pueden ser pistolas, porque uno dice pistolas, pero también puede tener escopeta, puede tener Sí, hasta eso es un lanzamisiles. son armas de fuego más que Exacto. pistolas. Y con eso entonces, si uno activa el modo de pistolero, entonces tiene diferentes suertes de disparos combinados con golpes cuerpo a cuerpo, o puede disparar a varios enemigos al tiempo, o puede hacer disparos concentrados contra un enemigo. Tiene un modo de peleador cuerpo a cuerpo, Guardian, el guardián, y aquí es como este tipo se convierte en Ryu o en Bruce Lee,
y entonces ya pelea es con golpes, tonfas, con patadas, hace hasta un Hadoken, un Shoryuken, o sea, golpes de juegos de pelea. Es muy rápido, hace unos combos muy visibles y está como muy enfocado a algunos tipos de enemigos. Y por último, el modo Trickster, que es que hace cosas locas, es como un modo más mixto. Sí, el de los trucos. Exacto, El y de las mañas. le sirve como para moverse más rápido en el escenario. Entonces yo muchas veces empezaba haciendo Trickster en el combate para poder posicionarme en donde quería y de ahí ya me cambiaba a otro tipo. Es el personaje más completo, o sea, el que más combos extraños puede hacer, más divertidos, pero también es el más complejo. Eso sí, es muy satisfactorio. Cuando se logra entender bien este tema del cambio de armas y el cambio de modos de juego, es supremamente divertido. Se me olvidó de pronto mencionar el Dante tiene una barra especial, el Devil Trigger, que cuando se llena y uno la activa, Dante se convierte en un demonio y básicamente lo que hace es todo lo lleva al máximo, es muy fuerte, muy rápido, tiene combos especiales, combos de área, cosas así, pero es durante un tiempo determinado. Y así como es de completo y así como es de complejo, es supremamente demandante porque hay que comprarle las mejoras a todo. Entonces, diferentes tipos de armas hay que pagar para tener las mejoras. Diferentes estilos de combate hay que pagar para tener los diferentes combos o las diferentes habilidades con los estilos de combate. Entonces, ya yo pude llevar a Dante casi a tener todo ya en la segunda ronda del juego, porque en la primera no me alcanzaron las monedas para hacerlo. Eso indicaría que el juego está diseñado como para que uno elija uno de los estilos de combate de Dante y se concentre en ese estilo, como para mejorar, como para optimizar ese estilo en la primera pasada, por lo menos. Sí, yo hice eso. O está más enfocado oiga, esto es un Jack of all trades, puede hacer todo de todo y lo que queremos es que lo mezcle todo el tiempo. No Depende sé con lo cómo que te es. ajustes más. Tú puedes elegir un estilo de combate y especializarte en ese. Y Dante es muy capaz. Entonces eso fue lo que hice. Yo, el Trickster y el Swordplay, el espadachín, Ajá. fueron los que llevé más alto y la combinación de las dos era la que siempre estaba cambiando. Ya en mi segundo juego, entonces ya empecé a tomarle mucho más gusto a este combate cuerpo a cuerpo porque hace cosas loquísimas y controlar y ahí es mucho más rápido y se sale todo. Pero sí, tú puedes pasar la primera ronda del juego especializando antes en solo un estilo de combate. Yo creo que sobre la jugabilidad todavía me quedan dos preguntas que son clásicas. La primera es, ¿qué tan difícil está el juego? Porque siempre ha sido una de las barreras de la franquicia, que a veces lo ponen muy fácil y a veces se pasan para lo muy complicado. Sí, precisamente ese era uno de los puntos pero que más preocupación le llevaba a Itsuno, mencionaba en varias de las entrevistas, que le preocupaba hacer el juego inaccesible para atraer nuevo público, pero también le preocupaba que fuera demasiado sencillo y no, digamos que lograra conquistar a sus seguidores fieles. El juego tiene diferentes niveles de dificultad. En sí no es difícil. El modo normal, digamos que no es un paseo en el parque, pero no es difícil. Yo me morí una o dos veces, no me morí más de eso, pero porque pues también le cogí el truco y empecé a jugar de determinadas formas. Y además se desbloquean luego modos de dificultad adicionales y también hay cuartos secretos. Se me olvidaba de pronto decir que en la exploración uno puede encontrar cuartos secretos o hay una especie de glifos como los que estaban en Senua, que si uno se paraba en determinado punto y enfocaba la cámara, se formaba algún glifo o algún símbolo y eso me llevaba a otro espacio y en ese espacio entonces yo tengo retos de más alta dificultad y que premian muy bien porque te dan más de esta moneda de gemas de sangre que te permiten comprar cosas para mejorar al personaje. Entonces, nunca sentí que fuera desperdiciado el tema de estos cuartos secretos porque eran muy satisfactorios. Primero lograrlo y segundo la recompensa. Ok, y entonces la siguiente pregunta que se me queda sobre la jugabilidad es entonces, ¿y qué tan largo es? Porque el juego de Hack and Slash tiene el problema de que si es muy corto, se queja uno, pero también si se vuelve muy largo, se siente muy repetitivo. Yo me tardé más o menos unas 15 horas pasando el juego en mi primera ronda. Y ya en la segunda ronda lo pasé más rápido
pues porque ya tenía un montón de habilidades que traía, pero entonces son más o menos 15 horas, que me pareció una duración adecuada. No me pareció muy corto, no me pareció tampoco que se alargara innecesariamente. Y cuando decimos esa segunda ronda, ¿es que tienen Game Plus? O sea, ¿puedo cargar con todo lo que había comprado previamente o algo por el estilo? Ajá, entonces si quieres volver a jugar con otro personaje, yo por ejemplo empecé aquí con Dante para tratar de optimizar, de maximizar todas las habilidades, lo puedes hacer. O la otra opción es que puedes jugar con el personaje que desbloqueas, que no vamos a decir que es Vergil, y te cambian las escenas entre capítulos, entonces te cuentan cosas diferentes. Entonces yo decidí pasarlo con Vergil después para ver qué pasaba en la historia. No cambia mucho por lo que les digo, la historia no es que sea muy importante, pero la forma de pelear de Vergil sí es como un punto intermedio entre Nero y Dante, entonces es satisfactorio también utilizarlo. Listo, Víctor. Entonces pasemos ya a los aspectos técnicos. El Devil May Cry siempre ha tratado de exprimir en la medida de lo posible la consola y pues el motor gráfico que nos mencionaban previamente, el Empty Frame, pues ya es casi que obsoleto para la compañía. Entonces, ¿cómo hicieron para la carga visual de este Devil May Cry 5? Ok, entonces, recuerden que es un juego del 2019, entonces ya este se encontró con una PlayStation 4 y una Xbox One ya maduras y con un Capcom que ya estaba familiarizado con su nuevo motor que es el RE Engine, el de Resident Evil. Con ese logra efectos muy vistosos, las imágenes de las escenas entre capítulos son con el mismo motor, están muy bien logradas y tienen como su propio sello, ¿no? Yo no sé cómo describirlo, yo siempre lo veo como un poquito como plasticoso, pero no es desagradable. Tiende a ser realista, pero tiene como algunas texturas un poquito más brillantes. La ambientación en general es como de una ciudad en ruinas, entonces se supone que hay un árbol demoníaco creciendo, entonces se ven raíces palpitantes, medio asqueroso, orgánico, o sea, se nota bien, y la arquitectura es victoriana, entonces hay parques pequeñitos, rodeados de torres altas, gárgolas, ventanales de estos verticales largos, y a medida que uno va avanzando por la historia va cambiando un poco el escenario porque se supone que este árbol demoníaco se va integrando más con la realidad y eso se nota. Está sin duda inspirado en Inglaterra, sobre todo en Londres, y pues Capcom, los artistas junto a Itsuno viajaron a la ciudad, escanearon muchas piezas de arquitectura, calles, estatuas, las escanearon y luego las introdujeron al juego. En cuanto al diseño, aquí tomo unos apartes del libro de arte original que pues tengo una versión digital, pero creo que la voy a buscar en físico porque me pareció interesante. Y hay una entrevista allí que le hacen que comentan que cuando salió el juego, el personaje este de Vi, la gente dice que se parece mucho a Adam Driver, al actor que interpreta a Kylo Ren en Star Wars. Sí, sí, Pero, tiene su aire. le tocó salir a Itsuno a decir que no, venga, no, eso no, yo no quiero una demanda por eso, estos son los bocetos, este fue el actor que nosotros escaneamos para que hiciera de este personaje de Vi, y se rasca la cabeza porque decía, hombre, qué coincidencia que se parecen un montón, y la película y el juego salieron más o menos al mismo tiempo, sí se Sí, eso parece es otra bastante. cosa que están haciendo, esa es otra cosa que están haciendo actualmente la gente de Capcom, ¿no? Buscan modelos o actores no muy conocidos normalmente de ascendencia europea y los utilizan como base para los modelos de sus juegos. Entonces yo recuerdo que Jill Valentine en Resident Evil 3 y Claire Redfield y Leon son personas reales, o sea, uno Ajá. puede buscar los actores. Obviamente lo que hacen es escanearlos, usarlos como base y luego pues le hacen captura de movimiento para todo el tema del movimiento facial, pero pues ellos retocan las animaciones pues para que tengan más sentido, porque es que si lo hacen ultra realista, a veces no pegan tan bien. Claro, claro, eso es lo que yo digo del RE Engine, que es realista, se nota que tiene esa base realista, pero hay algunas cosas que están un poquito exageradas para que pues se sienta mejor en un ambiente de videojuegos. Aparte del tema gráfico, yo puedo desbloquear un montón de atuendos para los personajes y esas se ven en las escenas durante el juego y durante las escenas de narración de la historia. Hay un montón de easter eggs, como les decía,
que incluso modifican los movimientos de los personajes. Entonces, por ejemplo, Dante tiene por ahí un arma que lo hace pelear como si fuera Ryu, y lanza su Hadouken que parece que fuera Ryu. Nero tiene un brazo mecánico inspirado en el Mega Booster. ¿Qué inspirado en el Mega Booster? Es un berraco Mega Booster de Mega Man. Lo que me daba risa es que yo se lo ponía, y cuando se lo ponía, cuando Nero salta como levantando la piernita como Mega Man. Como lo haría así, como lo hace el personaje original. Exacto. Que es con... Y cuando está con ese booster y elimina algo, estallan en bolitas. O sea, tiene mucho mimo, se nota. Hay mucho cuidado en el aspecto técnico. La propuesta estética, el diseño de enemigos, los jefes me parecieron muy interesantes. Se traen muchos de juegos anteriores, pero los actualiza tanto que parece que fueran diferentes. Entonces yo sí alcancé a reconocer 2 o 3, unas cosas que vuelan por ahí, y hay un cancerbero también. Pero pues se nota o se ven muy bien. Me gustó mucho la user interface, los marcadores. De usuario, Ajá. Los menús, por así decirlo. Exacto, lo que ponen los marcadores en la pantalla, porque es muy apegado al juego, entonces es todo barroco, todo sobrecargado, todo rocambolesco. Entonces, por ejemplo, cuando uno controla a Nero, se ve una barra con 3, como si fueran 3 tubos de escape, que se parecen a los exhaustos de una moto, y eso me va indicando qué tan cargada tengo el arma a medida que lo hago. Entonces va aprendiendo 1 o 2 o 3. Son cosas sencillas, pero en donde se nota que pusieron mucho detalle. Y ya para terminar esta parte gráfica, en cuanto al desempeño, todas las consolas apuntan a mantenerse estables, cercanas a los 60 frames por segundo. Y en la actual generación, aparte, lo que hacen es aumentar la resolución. Hay un modo de 120 frames con menos resolución y Ray Tracing. Como les decía, en PC no está el modo Ray Tracing. Hay una mejora en iluminación, incluso se pueden bajar algunos parches, pero el Ray Tracing sí es exclusivo de la nueva generación. Y para lograr el mejor desempeño del del RE Engine, lo que hizo Capcom, que me parece una de esas lecciones de aprender para muchas otras compañías, es que ellos pusieron a toda su compañía a que supieran manejar el RE Engine cuando sacaron Resident Evil 7. Y luego lo que hicieron fue que ese equipo lo empezaron a dividir para que le enseñaran a las otras personas de los nuevos juegos. Entonces cogieron ese equipo de Resident Evil 7 y dijeron: ustedes váyanse para Monster Hunter, ustedes váyanse para Devil May Cry, y ya la experiencia del motor la tienen. Y eso se nota mucho porque tiene 0 errores. No noté nada que me entorpeciera el juego. Sí, y es súper importante en estos juegos que son de altos reflejos mantener un frame rate alto y estable. Uh-huh. Listo, Víctor. ¿Y el tema de voces y música? ¿Cómo andamos de sonido? Ok, en cuanto a las voces, todos tienen actores de voz de muy alto nivel. En inglés, yo puntualmente no hice la investigación si se podía en otros idiomas. En inglés está muy bien. Un poquito ridículo, un poquito sobreactuado, pero porque es lo que le pega al juego. Y en este juego, más que las voces, me gustó mucho más el uso de la música, porque aplican la música dinámica. De pronto lo conversaba antes. A medida que vamos conectando combos, haciéndolos con estilo, le van agregando instrumentos o van poniéndole otra capa adicional a la canción de fondo y haciéndola sonar más fuerte para que sintamos que estamos haciendo mejor. Esto viene incluso de ese reboot del DMC y es una idea de Tetsuya Shibata, que traía desde el Devil May Cry 2, y porque su visión siempre ha sido que Dante es una estrella de rock y que su rock lo hace a través de los combos que él ejecuta. Entonces hay 3 personajes, cada personaje tiene su estilo de rock diferente. Entonces lo de Nero es un rock un poco más rápido, un poquito más como medio pop. El de Vi es más lento, es un poco más oscuro, incluso la letra, porque las canciones tienen letra ahí, se siente algo más como gótico, pero la letra no la escuchas siempre, sino como cuando estás haciendo el buen combo. Y Dante definitivamente es el de la canción pesada, de los bajos, de los guturales, se siente como ese poder en las canciones cuando está jugando Dante, y cuando logramos llevarlo al SS, pues estalla pues toda la banda sonora. Realmente eso para el juego pega muy bien. Y como estilo musical, pues también está bien interesante. Estoy sobre ese dato en cuanto a las voces. El juego cuenta con voces en inglés y en japonés, pero la verdad yo no sabría decir, oiga, es que este es definitivamente el idioma original del juego, porque pues sí fue desarrollado en Japón, pero
temáticamente es muy, Ujú. muy Y americano. por lo menos yo lo jugué en inglés y la sincronización de labios está muy bien en inglés. Sí, no, yo creería que incluso en cierta medida las voces originales son las voces en inglés. Listo, Víctor. Entonces, de esta banda sonora, ¿qué nos vamos a quedar escuchando antes de cerrar este podcast? La canción emblemática de no solo de este juego, sino ya de la serie, se llama Devil Trigger. Devil May Cry 5 es un juego que fue lanzado en la generación anterior, en el 2019, y tuvo una versión actualizada para la nueva generación en el 2020-21. Sí. Es un juego de acción, de mucha acción, de combos largos, de esquivar, de conectar, encadenar ataques. Víctor, cuénteme de lo que jugó y qué le pareció que es lo bueno de este Devil May Cry 5. Tengo 5 puntos, los voy a tratar de nombrar rápido. El primero, como dice César, es un gran juego de acción. Se siente natural hacer combos, controlar a 3 personajes, cada uno a su ritmo, cada uno con sus movimientos le agregó al juego. Vi es sencillo de controlar, pero se siente frágil, se siente como controlando un escuadrón. Dante es el más complejo, pero también es el más satisfactorio cuando lo sabe manejar. Y Nero es ese que está ahí como en la mitad, y por eso te ponen a empezar con él. Muy bien diseñado. Aparte es muy rejugable, porque aparte de tener las diferentes rutas, en algún punto en el juego tú puedes elegir jugar con uno o con otro. Las habilidades que ganas al pasarlo se conservan, entonces puedes derrotar a los jefes que antes no podías derrotar si haces ese segundo juego. Y no solo es por rejugarlo, sino que tiene más cosas. Entonces hay un modo boss rush, hay cuartos secretos, está el tema de las calificaciones que te ponen ahí y se comparten online. Hay como esas cositas extras que le agregan. Correcto. Aparte del personaje desbloqueable que tiene, que vale la pena volverlo a jugar. El tercer punto, el cuidado técnico en el control, incluyendo los 3 personajes con sus diferentes bases, agregarle a Vergil las versiones de PlayStation 5 y Xbox Series. Este es uno de esos juegos que todo el mundo dice, no, pero si ya tengo PlayStation 4, ¿para qué PlayStation 5? Sí se nota la diferencia. Yo pude ver en el Series, y sí el tema del Ray Tracing le aporta algo, porque como el juego es tan vistoso y se basa en eso, entonces sí le aporta el tema gráfico. Tiene un modo turbo, tiene compatibilidad con los 120 frames por segundo, o sea, realmente ese aspecto está muy bien cuidado, sin decir que las versiones de Play 4, Xbox One no se vean bien, se ven muy bien. Yo jugué a 120. Sí, de hecho esas fueron las iniciales, entonces a esas las lanzaron con mucho cariño, pensando en que era lo mejor que tenían disponible en ese momento, y las otras versiones pues son simplemente versiones mejoradas. Correcto, o sea, mejoraron el juego sin hacer que los originales perdieran. El cuarto punto es el ajuste en la dificultad. Si desde el principio sabes que eres bueno para este juego, vete con los niveles más altos y va a haber algo de reto. Y si no, el juego tampoco te penaliza porque lo juegues en un nivel más bajo, se sienten igual entretenidos. Y por último... No hay el problema de que si usted se lo termina muy fácil, le dice, jaja, vuélvelo a terminar. Y no le muestro el final. No, aquí no pasa eso. Y por último, algo que no nombré mucho en la reseña anterior, pero es un personaje secundario. La mayoría de personajes no se desarrollan en el juego, por lo que les digo. Se nota que ya son familia, que ya se conocen, entonces no se desarrollan. Vienen de la temporada anterior. Exacto. Aquí Nico es la nueva personaje, y como personaje de secundario es muy fácil encariñarse con ella. Se nota que le pusieron mucho esfuerzo a hacer que sea un personaje de esos entrañables, que sin dejar de estar en el ambiente aquí de demonios, de cosas locas,
ella se nota que es como una compinche de Nero y está ahí para apoyarlo y aparte se emociona cuando conoce a Dante y le dice, ay, es que mire, es que mi familia, y es una nerd de hacer cosas, entonces todo el mundo se está cayendo y ella ve por ahí un pedazo de demonio y dice, uy, yo puedo hacer algo interesante con eso. O sea, es fácil encariñarse con ella. Y eso, a una historia que carece a veces de sentido, le da como un hilo conductor, como algo que lo Le da aterriza. corazón, realmente. Exactamente. Ujú. Ahí está. Listo, Víctor. ¿Y tenemos algo malo o pasamos No, directamente a esas cositas molestas? no tengo una cosa mala como tal, pero sí tengo dos cositas que pueden llegar a molestar a alguien. La primera es que yo estoy hablando maravillas del tema del control y todo, y si es así, digamos que muy rápidamente el juego evoluciona a permitirte hacer muchas cosas, pero al principio sí se siente un poquito tosco. Ya va mejorando a medida que ganas habilidades. Afortunadamente eso sucede muy rápido, pero sí se nota que comenzaron con un diseño de un personaje que podía hacer cosas y le fueron como quitando cositas para que al principio tengamos a un Nero que no puede hacer tanto. Entonces se siente un poquitico como tosco, como limitado, Sí, limitado debe ser pero como la palabra. ujú, pero pues ya va mejorando. Y mejorar rápidamente, que es lo importante. Eso pasa rápido. Y el segundo es, si yo bien les digo que el tema de la dificultad no lo penaliza, sí se puede llegar a sentir un poquito baja. Yo a mitad del juego no me había muerto ni una sola vez y eso me preocupó. Afortunadamente, pues después fue mejorando un poquito más y pude yo hacer algunos cambios y ya me divertí más. No es totalmente malo, pero sí al principio se puede llegar a sentir que es como un poquitico fácil. Entiendo yo que también es para lo mismo, como para permitirle a la gente que se enganche con el juego y ya luego sí te empiezan a poner los retos más difíciles. Uy, sí, porque había unos, yo me acuerdo que en la tercera entrega eso empezaba en No, 50. te empezaban Empezaban, dando en la mula, o sea, los dos, tres primeros jefes te daban en la mula. Yo recuerdo la primera vez que me enfrenté a Cancerbero, fue pucha, lo tuve que repetir como unas 30 veces. sin que uno sea novato en este tema de los videojuegos, ¿no? O sea, Ujú. sí, lo jugamos hace, no sé, 10 años, pero hace 10 años, pues no veníamos con un año de experiencia, ya veníamos por lo menos con 15 años de experiencia, por lo menos. Ajá, así es. Listo, Víctor. Entonces, ¿qué diría usted? ¿A quién le recomienda este juego y qué calificación le damos? Yo al principio decía, no, este va a ser un juego difícil de recomendar para nada, es un juego facilísimo de recomendar, precisamente por ese tema de la dificultad. Y como está en PlayStation 4, en muchas consolas, En muchos, sí, en muchos dispositivos. entonces digamos que es muy fácil de recomendar. Si tienen un poquito de curiosidad por un juego de acción, por un buen juego de acción, esta es una excelente opción. Yo lo pongo como un comprable. Porque pues entiendo que no a todo el mundo le gusta este tema de hacer muchos combos y esto es un comprable, no es de pronto el imprescindible, pero sí es muy recomendable. Sí, de pronto es imprescindible para los que han jugado los anteriores de la franquicia. Ah, sí, eso sí, sin duda. Que seguro ya lo compraron. Sí, que ya ustedes que nos están escuchando y ya lo compraron, pues felicitaciones porque consiguieron muy buen juego. Sí, Listo, Víctor. Entonces, con este comprable y esa amplia recomendación, pasamos a despedirnos. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Crónicas Gumba, una sola palabra. Nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Instagram, nos encuentran en Twitter. En todos estamos muy pendientes de sus comentarios. Nos encanta que nos ayuden con cualquier tipo de reacción. Nos pueden dar un retweet, nos pueden dar un like, un corazoncito en Instagram. En todas, bienvenidos. Muchísimas gracias a todos los que nos apoyan de esa manera. Eso nos ayuda a que más gente nos conozca y a crecer. El día de hoy Víctor nos presentó Devil May Cry 5, ya un poquito más recuperado de la garganta, pero todavía lo escucho. Sí, todavía estoy haciendo algunos esfuerzos, pero aquí estamos. Listo, Víctor. Entonces, de mi parte, un saludo para todos. Los invitamos a que nos escuchen en la próxima edición. Y Víctor. De mi parte, muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy.